Sonido amerindio. Voces, instrumentos, ritos e historias de los pueblos indígenas que habitan lo que hoy llamamos Chile. Sonido Amerindio cuenta con el patrocinio del Museo Chileno de Arte Precolombino y el financiamiento del Fondo de la Música Nacional, convocatoria 2024. Bienvenidos al último capítulo de Sonido Amerindio. En 2 episodios que completan 6 horas, hemos intentado conocer y comprender para poder apreciar los tesoros sonoros de los pueblos que nos antecedieron y que siguen sonando. Hemos heredado una narrativa donde ser americano se define por el mestizaje, pero rara vez profundizamos en qué consiste eso. Lo europeo suele ocupar un lugar preponderante, mientras que lo indígena aparece como un punto final casi anecdótico, sin explorar qué implica realmente esa contribución. Pero lo amerindio no es un adorno, un aire o un acabado, sino que es una parte integral de la máxima importancia de nuestra identidad, aun cuando esté profundamente oculta, transformada y mestizada. Por eso, en esta serie hemos destacado los aportes de los pueblos originarios, y por eso hemos profundizado en el concepto de musicar, en tocar pareado, el sonido rajado y multifónico, en el perspectivismo o en la polifonía multiorquestal. No se trata de negar lo europeo de nuestra cultura. La motivación ha sido equilibrar un poco la balanza y contribuir a entender qué es lo americano que nos constituye. Chaparakhtawai mamitai, azultikakhtawai mamitai, mullangaparestai mamitai, tunkapanairanniktawai, ayarai. Chaparasakhtawai mamitai, tunkapanairannikta mamitai, azultikaklai sataktai mamitai. Purak ayalay sa taktaway, mamitay. Chularanalay sa taktaway, mamitay. Chapara sa taktay, mamitay. Tungkapanayranay, mamitay. Mulang aparistay, mamitay. Chapara, sataktai, tungkapanayranay, sataktai, mulang aparistay, mamitai, azultikalaktay, mamitai, takipilulay, sataktai, mamitai, chularanalay, sataktai, mamitai, purakayalay, sataktai, chapara, sataktai, Escuchamos a doña Soria Mamani, del pueblo Aymara de Enkelga, que grabé en 1994. El desconocimiento de lo indígena en la actualidad no es casual. Es fruto de un proceso que comenzó con la invasión o el descubrimiento de América, según quien lo nombre. Desde el inicio mismo de la colonia, la represión hacia las manifestaciones musicales de los pueblos indígenas en Chile fue sistemática. En 1551, el Cabildo de Santiago prohibió los taquis, que eran ceremonias andinas de canto, baile y música, imponiendo 100 azotes al indio o india y la destrucción de los instrumentos a quien osara hacer taqui. En los siglos siguientes se intensificó el control sobre lo que debía sonar durante festividades religiosas, donde participaba el pueblo. Y más adelante, durante la República, la chilenidad se forjó en negación a lo indígena.
suena la fiesta de Andacollo en 1992. Ese día, la iglesia instaló en varios puntos de la plaza grandes parlantes que emitían la voz del cura y una grabación del Ave María, que impedían la ritualidad sonora de las flautas. Uno de los casos más extraordinarios de resistencia cultural es el de los bailes chinos, que han logrado sobrevivir con su música y su baile de tiempos prehispánicos, a pesar de la incomprensión y censura de las autoridades. A fines del siglo XIX, los diarios decían que los chinos de Andacollo parecen una legión de locos que se han escapado del asilo, y los trataban de villanos, de imbéciles, de progenie corregida y aumentada de los quilapanes y los catrileos. La relación entre la Iglesia Católica y los bailes ha sido tensa, y un ejemplo de esto lo registró Claudio Mercado este mismo año de 2024 en la comuna de Puchuncaví. Mientras el baile de Puchuncaví hacía su saludo, el diácono comenzó a instalar sus cosas en el altar, interponiéndose entre los chinos y la imagen que estaban saludando. La falta de respeto no la dejó pasar el alférez Jaime Cisterna, quien improvisando se la cantó clarito. Lo dice así la escritura, nunca se me va a olvidar. Cuando hay gente presente me enseñaron a saludar. Y él no lo sabe, celebramos a San Antonio. Si ese señor no lo sabe, celebramos a San Antonio, celebramos a San Antonio. Quiero dar mi testimonio y para eso me presto. Y los presentes y el baile, ay, merecimos respeto. Y los presentes y el baile, ay, merecimos respeto, ay, merecimos respeto. Al cantar soy muy concreto y el tiempo corre deprisa y nadie lo molestará cuando usted llega a la misa. Y nadie lo molestará cuando usted haga la misa. La Iglesia y el Estado se encargaron de someter a los indios a la verdadera religión y a la verdadera cultura. En el caso de la música, la inmensa riqueza de instrumentos y música que había en ese territorio fueron reemplazadas por repertorios religiosos y la imposición de una escala, un temperamento, un diapasón, conceptos por completo ajenos a las tradiciones vernáculas. El acordeón es un instrumento ejemplar en este ideario, pues viene desde Alemania con todas esas reglas incorporadas.
Escuchamos una cueca chilena interpretada por Ángela Manqueo y Lorenzo Millao, que aparece en el disco Música y Canto Mapuche, 1968-69, registrado por María Estegreve. Sonido amerindio. La historia oficial, la que se enseña en las escuelas, comienza con el descubrimiento. En América existía el indio, pero con el descubrimiento comienza la historia de verdad y llega el lenguaje, la literatura, la filosofía, la ingeniería, las matemáticas y la medicina. Y todo ese conocimiento es español. Después viene la independencia, que sigue los valores de la ilustración europea, y luego la época actual de modernización. Para los pueblos originarios, el cuento es muy distinto. En el territorio que hoy llamamos Chile, había diversas culturas en procesos civilizatorios desarrollados por cientos o miles de años que de un día para otro se interrumpieron. Pero el reemplazo de las culturas originarias por las europeas no ha sido del todo exitoso, y las músicas han permanecido más o menos mestizadas hasta hoy. Esa raíz indígena, con todas las transformaciones posibles, es la que hemos estado intentando difundir en este programa. Hasta cuando padezco palomita y una pena contigo. Una vez me he conseguido palomita y las plazas de Cristo. Una vez me he conseguido palomita y las plazas de Cristo. Los compañeros se han ido a palomita y para venir. Los compañeros se han ido a palomita y para venir. Así mi mano, señora palomita, y si quiera por la mitad. Así mi mano, señora palomita, y si quiera por la mitad. Saca la mano para afuera, palomita, y los compañeros se han ido. Saca la mano para afuera, palomita, y los compañeros se han ido. Acabamos de escuchar a Don Delfín Berna, de Toconce, grabado por Victoria Castro en 1988. El arpa, de evidente origen europeo, reemplazó hace algunos años al charango, porque quien tocaba ese instrumento, que también tuvo una influencia europea, murió y a la comunidad llegó un arpa. Antiguamente, las mismas canciones eran acompañadas por dos tambores, macho y hembra, pero las circunstancias fueron cambiando. Sea con tambor, charango o arpa, el rito de limpia de canales persiste y lo importante es que todas las noches haya música y baile, porque así ha sido siempre. Es preciso reconocer que sobre las raíces y tradiciones no hay respuestas definitivas y las verdades son múltiples. Debemos aceptar que estamos explorando un terreno donde lo mestizo y lo originario se mezclan en formas complejas y cambiantes. Las posturas académicas discuten si hablar de sincretismo, hibridación, mestizaje o apropiación. Y un fenómeno que da cuenta de estas tensiones son las sicuriadas de mujeres. Desde la década de los 80, en todos los Andes, han surgido numerosos conjuntos de mujeres que tocan flautas, sobre todo en las ciudades. Esto no había ocurrido nunca antes. La transgresión a una norma tan transversal, tan expandida
tan milenaria, en un comienzo provocó un rechazo con intensos debates, enfrentándose dos sistemas de pensamientos tan disímiles como el aymara quechua y el eurocéntrico. Uno de los conjuntos exclusivamente integrado por mujeres más antiguos de Chile son las Laquitas Matriasaya de Valparaíso, que nacieron en el 2001 y han elaborado un discurso para validar su posición. Las escuchamos en el Callejeo Andino Solidario 2024 en apoyo a las víctimas de los incendios de Viña del Mar y del Quilpué. En Chile coexisten múltiples acercamientos a los sonidos amerindios, desde distintas perspectivas y orígenes. El año 1993 fundamos con Claudio Mercado el grupo La Chimuchina, como una manera de canalizar las inquietudes que teníamos respecto a los que nuestras investigaciones nos iban mostrando y lo que sabíamos acerca de cómo hacer música. El disco Son Chapu fue realizado en los laboratorios del Museo Precolombino en 1999, tocando los instrumentos originales de su colección. Esto exigió el máximo cuidado y nos obligó a grabar en una sola sesión cada selección de instrumentos. En esta grabación participaron Cutiaste, Víctor Rondón, Norman Vilche, Claudio y yo. Un caso notable de creación libre a partir del sonido de instrumentos mapuches fue el compilado Auquín Mapuche, Resonancia Mapuche, publicado el año 2011 por el sello Jacobino Discos. Colaboraron 16 nombres de la música electrónica y experimental, quienes trabajaron a partir de una librería de samples. Este es el aporte de los 5000, el dúo entre los músicos Juan Pablo Cachútolo y Carlos Reynoso,
quien es el encargado del diseño sonoro de Sonido Amerindio. Existe una larga tradición dentro de la música chilena de autores que incorporan estructuras, instrumentos y voces de pueblos indígenas en formas doctas, populares o de vanguardia. De Carlos Isamit a Violeta Parra, de Víctor Jara a Los Jaivas y de Iyapu a Lluvia Ácida. La lista es inacabable y para desarrollar un programa de esto haría falta una serie de 12 capítulos. En Sonido Amerindio hemos escuchado manifestaciones de los pueblos indígenas capturadas en terreno, que funcionan fuera de la lógica de la grabación y de la difusión discográfica. Pero desde hace muchos años existen músicos que, desde las identidades propias, mezclan sus lenguas, instrumentos e historias con géneros occidentales como el rock, el metal o el jazz. El hip hop mapuche es un caso muy interesante, porque ese género de naturaleza disidente y combativa es apropiado por jóvenes mapuches para desarrollar discursos propios, que a menudo son acompañados por videoclips grabados en los territorios. Nombres importantes del rap mapuche son Coñomán, Catrilef, Huechequeque, Ñitreún o Chicha con Harina, que así suenan las sesiones de la radio La Tue. El pide, puede ser el pide, representa campestre mapún, chi, 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 cha. Con harina, con harina, ¿con qué? ¿Con qué? Piden, 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 piden. El poder del piden representa, el poder del piden representa. Por la tarde se aparece y se refresca, se manifiesta. El poder del piden representa, el poder del piden representa. Patita el barro por las vegas se alimenta, anda muy cerca. Amador eterno del invierno es este pajarillo que yace del picante y el conquillo. Testigo de la lluvia y de la sequía, sabe de la noche y de la aurora del día. Anunciante de la marcha matutina, Tralín, Trucur, amigo de la neblina. Naciente y reluciente, va con tu plumaje oscuro plomo gris. Se levanta el trailer, se asusta la perdiz. Sí, sí, puedes volar en el pantano, eres feliz ahí, entre medio de los volcanes, ligeros van tus pasos, marcando con fineza. Este es Neculman con Luanco y DJ 3Deo y el tema Huaychafe. Hermano, dale volumen a la pista y que retumbemos ahora sí que sí, papá. Vamos, dice. Ya, 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 ya. Este es Neculman, no podrán derribarnos. Wow, wow, Gualpapu líder. Escucha a la gente de la población. Arriba, arriba. No hay giles, sobrado en el corazón al enemigo que te quiere ver manipulado, sometido. Realizado, atormentado, viviendo sin sentido en un país sin identidad, estamos todos perdidos. Sigo luchando firme, apoyando la causa por una buena educación para que acabe la ignorancia. Somos la fuerza de la conciencia, la resistencia que lucha diario aquí en supervivencia. Adolescente, highway, Chagui, no nos callarán. Tenemos la fuerza espiritual y Quintremal. Soy de Colmán y en mis venas corre sangre mapuche. La tradición de Cuichi y Cheguén que se escuche.
Gran valiente combatiente frente al genocidio de la historia de mi pueblo jamás yo me olvido. Desde otra tradición musical, pero también oriundo y residente en el Wallmapu, el artista y compositor Eli Buenchu está desarrollando nuevos lenguajes para su instrumento, el violín, de manera de transformar su lógica y técnica eurocéntrica en una herramienta identitaria de su herencia cultural. Sonido amerindio. La historia oficial no es la única narrativa posible. Para los pueblos originarios, el proceso de colonización fue una interrupción violenta de su civilización. Durante 500 años, sus voces fueron silenciadas y solo ahora están empezando a recuperar su lugar en la narrativa histórica. El sonido amerindio está vivo, persiste en las comunidades y en las ciudades, entre la tradición y el cambio. Quien no quiso escucharlo, no quiere decir que no siga sonando. Antes de despedirme, quiero agradecer al equipo que hizo posible este programa. A Rosa Quispe, a Claudio Mercado, a Luis Felipe Saavedra, a Carlos Reynoso, a Verena Urrutia, a la Radio Valentín Letelier y al Museo Chileno de Arte Precolombino. Soy José Pérez de Arce y me despido hasta que nos encontremos nuevamente. Sonido Amerindio tiene como fuentes el archivo sonoro y el archivo de música del Museo Chileno de Arte Precolombino y cuenta con el financiamiento del Fondo de la Música Nacional, Convocatoria 2024. Este y los demás episodios están disponibles en Spotify, Apple Music y YouTube. Pueden seguirnos en las redes sociales Instagram y Facebook, en ambas bajo el nombre Sonido Amerindio. En este programa participaron Investigación y Fuentes, Rosa Quispe, Claudio Mercado, José Pérez de Arce y Luis Felipe Saavedra. Libretos, José Pérez de Arce y Luis Felipe Saavedra. Diseño sonoro, Carlos Reynoso. Producción y dirección, Luis Felipe Saavedra.